Corte Suprema en el ojo de la tormenta. En un fallo dividido, el máximo Tribunal de Justicia despertó la polémica cuando le otorgó el beneficio del 2x1 al caso Luis Muiña, detenido por privaciones ilegales de la libertad en el 76. De esta manera, se reduciría su pena y podrían correr la misma suerte otros represores de la última dictadura. El fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. El fallo es dividido. Es una disidencia de los jueces Maqueda y Lorenzetti, que tuvieron en cuenta que estamos hablando de delitos de lesa humanidad que no son aplicables para tal caso. Llama poderosamente la atención que la jueza Hayton del Nolasco hoy vote en línea con los vientos de impunidad vigentes. Estamos en un país de trastornados. Si vivimos bajo presiones para mantener el estatus, que pongan un kiosco. Esto es algo que es una expresión de la Corte Suprema de Justicia, absolutamente independiente del gobierno. Este es un retroceso muy grande. Todos los días parece que quisieran darnos un golpe cada día. Nos sorprende porque se rompe ese antecedente de tratar los delitos de lesa humanidad con un carácter extraordinario. Tenemos que ser respetuosos del fallo que se emitió. Yo acato lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Tuit de Cristina Kirchner. Como en el juego de la OCA, la Argentina retrocedió 20 años en materia de derechos humanos. Esto va totalmente atado con este planteo del episcopado, que tampoco se entendía bien. Ahora sí, me cierra todo. Ni perdonamos ni nos reconciliamos. No quieren tener memoria. Pérez Esquivel sobre el 2x1. Se parece a los indultos de Menem. Aquellos que dicen que es inconstitucional y hacen una serie de reflexiones sobre el tema. Y bueno, nos pongamos de acuerdo y le saquemos esa facultad al presidente en la próxima reforma constitucional. Tuit de Horacio Pietragala. Ahí está mi papá con muchos compañeros. Así los escondieron los torturadores genocidas y la Corte Suprema los beneficia con el 2x1. Yo estoy de acuerdo si este fallo está sustentado. Una cosa aberrante, jurídicamente, políticamente. Nuevamente le están faltando el respeto a nuestros hijos. No es nada más y nada menos que un indulto encubierto por este gobierno que ya se le fue la mano del todo. Y advertimos que agotaremos todas las instancias internacionales. Lo que no se juzga y se condena, se repite. Un tema muy delicado. Sí, vamos a abrir la cuestión y quiero presentar también, porque acá respetamos y escuchamos todas las voces, a Silvia Ibarzábal, que es hija del teniente coronel Jorge Ibarzábal, y María Laura Olea, que es abogada e hija del general de brigada Braulio Olea. ¿Es así? Así es. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significó este día para ustedes? Para mí ha sido de una enorme satisfacción este fallo, porque ha rescatado uno de los principios que han sido olvidados durante más de una década. Un principio que nació con nosotros como nación, un principio que se ha reconocido en la Constitución Nacional desde 1853, que es reconocido en los tratados internacionales, y es el principio de igualdad. Todos somos iguales frente a la ley. Y esto tiene que ver con la dignidad humana, con lo cual las diferencias no pueden pasar en función de las conductas, sean reprochables o sean graves, sean tremendamente injustas. Hemos vivido durante estos últimos 10 años una justicia que ha aplicado un sistema jurídico paralelo a un sector de la población, el sector de los imputados por delitos de lesa humanidad. Se les ha desconocido derechos sustanciales y eso ha llevado al desconocimiento de otros derechos, de institutos que son reconocidos a cualquier persona que sea imputada en una causa penal, y ha llevado a consecuencias gravísimas, al fallecimiento de centenares de imputados. Y me refiero a la denegatoria de prisiones domiciliarias de personas enfermas y ancianas, a las denegatorias de excarcelaciones basadas con sustento en argumentos genéricos y desvinculados de las situaciones concretas, a el exceso de las prisiones preventivas. Hay imputados
que hay un promedio de 6 años de detenidos preventivamente, y esto significa estar detenidos gozando del principio de inocencia. Hay personas que llevan 10 años y 14 años de prisión preventiva. Entonces, este fallo yo creo que lo debemos celebrar todos, no solo quienes ejercemos el derecho en defensa de estos imputados, sino todo el mundo jurídico y todos los ciudadanos. A ver, sí, por favor. Me gustaría poner en contexto... Sí, por favor, sí. Con el debido respeto por la señora, yo no coincido, creo que es un gravísimo retroceso en materia de derechos humanos. Y más allá del el obvio principio de igualdad ante la ley, acá estamos hablando de sujetos que formaron parte de una dictadura sangrienta, que desde el Estado masacraron a gran parte de la población, no a los que peleaban, sino que iban a buscar a su casa a personas que a lo mejor encontraban en una agenda su nombre y lo que fuere. De modo tal que, repito, coincido con la minoría de la Corte. Sí, a ver, podemos poner la placa porque así votaron, ¿no? Sí. Claro. Lorenzetti... 3-2. Lorenzetti, Ricardo Lorenzetti, negativo. Sí. Llama también negativo. Llama la atención, hoy Estela de Carlotto criticaba a Lorenzetti, llamaba la atención porque justamente Ricardo Lorenzetti fue uno de los 2 jueces de la Corte que votó en contra del 2-1 para los delitos de lesa humanidad, no así Hayton de Nolasco, que para mí fue toda una sorpresa, Rosenkrantz y Rosati. Esto es, igual aclaremos, sobre una causa en particular, sienta jurisprudencia porque es un fallo de la Corte Suprema de Justicia, entonces los otros militares van a decir, ojo, si el caso de Luis Muiña se da de esta manera, yo también, van a decir todos. ¿Cómo es el tema? Este señor Muiña formaba parte del grupo SWAT, no del grupo SAT americano, sino del grupo SWAT que estaba durante la última dictadura, un comando paramilitar que funcionaba en el Hospital Posadas de Aedo. A este señor lo condenaron por secuestro de personas y por torturas. Secuestro y torturas. Todo esto lo hizo en un centro clandestino, el Chalet, que funcionaba ahí en el Posadas. Lo habían condenado en 2011 a 13 años de prisión. En 2013 la condena queda firme. Le hacen el cómputo del 2-1. Entonces su pena venció en noviembre de 2016. Con esta decisión queda libre. ¿Pero por qué? ¿Qué van a hacer los demás militares? Van a decir, yo también. Dígame, es un tema para juristas, pero hay una cosa que me llama mucho la atención. Obviamente conozco la historia del coronel Ibarzábal, digamos, los que lo torturaron probablemente también entren en delito de lesa humanidad. No conozco el caso de la señora, pero sí el del coronel Ibarzábal, que fue emblemático. Si es delito de lesa humanidad, no corresponde el 2-1. Claro. No tengo ninguna duda de eso. Si son realmente delitos calificados de lesa humanidad. Pero además, en la cantidad, porque llama la atención la condena. Digamos, todos tienen 2 condenas perpetuas, 3. Sí. Digo, este Muiña o era muy periférico y no tuvo nada que ver, pero me parece que le dieron baja la pena y le consideran esto. Ahora, en ningún caso donde se aplica delito de lesa humanidad se hace reducción de pena. No. A ver, sí, por favor, sí, Silvia. Sí, yo no puedo opinar más que como una ama de casa, porque no soy abogada. Bueno, habló por su historia, vos no como la vez que viniste acá. No, sí, lo conozco a Chichi, me han entrevistado. Yo estoy más con... A mí me llama la atención que la gente se altere tanto cuando realmente creo que se está administrando justicia, porque esto es un dictamen de la Corte, o sea que puede gustar o no. No a todos nos tiene que caer bien. Y entonces me pareció, la verdad que me llamó la atención la reacción desmesurada que hubo, porque nadie se va a olvidar de los organismos de derechos humanos, nadie se va a olvidar de la señora de Carlotto, de la señora Eve de Bonafini, de Cortiñas, o sea, eso no va a pasar. No entiendo la desmesura en el descontrol. Es que el fallo desde lo jurídico es perfecto, el voto de la mayoría. Lo que pasa es que como todo fallo que beneficia a delincuentes de la más baja estofa, como los que planearon esta masacre y cometieron los delitos que cometieron, irrita. Nadie mira a los militares como lo que son, como delincuentes que excitan a la población de la misma manera que un tipo que salió y mató a una entradera. Es decir, son peores. Es por eso que irrita tanto. Desde lo jurídico solo puedo decir uno de los 3 votos
militaba conmigo en la Unión Cívica Radical durante la dictadura, fuimos presos los dos, él se escapó y me sacó de la cárcel. O sea, no es alguien que está divorciado de la realidad, es un excelente jurista, y el fallo, al contrario de lo que dice Chiche, porque él dice, lesa humanidad, no se puede aplicar los principios de la ley más benigna, no, el principio de la ley más benigna es un principio constitucional y se aplica para todos, para los peores delincuentes y los peores asesinos. Yo le quiero contar algo. Sí, acá tenemos, ya voy señor, sí. Acá tenemos, me parece que las diferentes posturas. Está Anguita que va a hablar, están las señoras, hay gente, bueno, hay abogados también, hay periodistas. Es un tema muy delicado siempre que se trata en los medios y mucho más en un día como hoy, después de este fallo. Sí, por favor, Johnny. A ver, primero llama la atención que un día antes se había dado lo de la Iglesia, ¿no? La Iglesia llamando a la reconciliación y ahora viene este fallo de la Corte. No sé, es llamativo el clima que se está generando. Me interesa la parte, el argumento que da Lorenzetti para contestarle a los otros tres juristas por qué no está de acuerdo con la idea del 2x1. Lorenzetti dice: los delitos de lesa humanidad no pueden tener ni amnistía, lo que decía Chiche, ni indulto, ni prescripción, como decís vos, ni bajan las penas. Son delitos de lesa humanidad. ¿Qué es un delito de lesa humanidad? Cito al doctor Lorenzetti. Y él a su vez cita al Estatuto de Roma. Él dice: delitos que se cometen contra un grupo o colectividad con identidad propia, por motivos políticos, por motivos raciales, por motivos étnicos, religiosos. Por ejemplo, holocausto judío, Segunda Guerra Mundial, genocidio armenio, Primera Guerra Mundial, genocidio en Ruanda, dictadura militar. Por eso no se pueden bajar las penas. Sí, por favor, sí. Para traer, me parece, claridad a los conceptos. Acá se ha mencionado que no es aplicable un principio que está reconocido en los tratados internacionales, en la Constitución, que es el principio de aplicación de la ley penal más Su padre está condenado. Mi padre está condenado. ¿Está preso? Está detenido. Su padre es el coronel, general Braulio Olea. Enrique Braulio Olea. Pero no me quiero perder... ¿Usted estudió abogacía por esto? No, ¿Fue el motor? No. Yo estudié abogacía, no sabía por qué, y después descubrí con el tiempo por qué. Creo que tiene que ver con esta historia. ¿Y ahora no pediría este beneficio? Porque esto marca como un precedente, la aplicación de un 2x1 que está muerto del 2001. Quisiera terminar un concepto porque me parece muy importante esclarecer que este principio del que estamos hablando es aplicable a todos los delitos. No hay excepción establecida en la ley. Perdón. Sí, es el de Graci. Un segundo, porque es fundamental. Pero obviamente. El Estatuto de Roma. Pero no es todo lo mismo, doctora, ¿o sí? Silvia, mire. El Estatuto de Roma prevé los delitos de lesa humanidad, de genocidio, los crímenes de guerra y prevé este principio. Silvia, quiero decir algo, los principios jurídicos, usted está hablando de principios jurídicos, lo mismo que el doctor D'Alessandro, pero los principios jurídicos y en el derecho, acá los abogados lo pueden también convalidar, hay interpretaciones diversas, si no el fallo no hubiera sido dividido y hubiera sido unánime. Lo que yo quiero poner acá también en discusión es que este fallo, ¿por qué genera tanta controversia en este momento? Porque también nos permite una lectura política. Este fallo va a tono con nuevos vientos respecto de las políticas de derechos humanos en la Argentina. Si es así, es preocupante. ¿Por qué hubo 3 jueces que votaron de este modo? Bueno, uno también puede hacer especulaciones reconociendo la calidad jurídica y antecedentes tanto del doctor Rosenkratz como el doctor Rosati, pero fueron nombrados por este gobierno. Y la doctora Elena Hayton tiene un antecedente respecto de la controversia por los 75 años y la edad jubilatoria, en donde el gobierno finalmente convalidó que ella siga estando en la Corte, no apelando ese fallo judicial. De modo que hay una lectura política para hacer. Lo primero que hay que aclarar es que Luis Muña no es militar, es un civil que fue conchavado, formaba parte de un grupo de tareas en San Juan, lo llevaron allí y fue reconocido por personas que sobrevivieron, pero algunas de las personas que él torturó terminaron muertas. Fue condenado a 13 años y estaba libre. Este fallo lo agarró en libertad. Él no recuperó. Es decir, ¿por qué estaba libre? Porque el juez de ejecución penal consideró que con los 2/3 de la pena podía gozar de la libertad condicional. Segundo tema, y muy importante. Y esto es engorroso jurídicamente, pero acá hubo 2 leyes, una del año de noviembre del 94, después de la reforma de la Constitución, que puso a los instrumentos de derecho internacional por encima de las leyes nacionales.
Se sacó una ley que se extinguió en 2001 para tratar de reducir la cantidad de personas con prisión preventiva. Entonces eso daba el 2x1. Se extinguió esa ley, se modificó por otra, y lo que dicen Lorenzetti y Maqueda es que no corresponde que una persona que fue detenida en 2007 pueda gozar de una ley que funcionó entre 1994 y 2001. ¿Sabés lo que está en discusión acá? Que me parece que es la contradicción con las señoras. Es que si los consideramos nosotros que son lo mismo, es decir, somos todos lo mismo o no. Si hay otra responsabilidad, hay otro grado de responsabilidad. La doctora lo que dice es, todos entre leyes somos lo mismo. Pero te voy a decir una cosa que me parece muy importante. Estamos discutiendo de leyes, estamos discutiendo de racionalidad. Igualdad ante la ley es obviamente un principio, pero acá hay varios factores, y me sumo a lo que decía Débora y lo que decía Anguita. Primero, hay un tipo nuevo que no existía hace 30 años, por convenios, etcétera, etcétera, y es nuestra legislación, que es justamente la lesa humanidad, que tiene una acción permanente en el tiempo, o sea, no se computa de la misma manera que los llamados delitos comunes. Pero además, diría, aquí hay un cambio de jurisprudencia, voy a lo político, sí, hay inevitablemente un cambio de jurisprudencia. Obviamente Lorenzetti fue presidente de la Corte y miembro de la Corte cuando ya se rechazó algo parecido a esto. Lo mismo Maqueda, lo de Hayton es la más flamante. Sí, en primer lugar quiero insistir que la aplicación de este principio está prevista, insisto, en el Estatuto de Roma, donde se describen los delitos más graves, incluidos los delitos de lesa humanidad. Que esto no se trata de impunidad, no se trata de conmutación de penas, no se trata de amnistías, se trata de la aplicación estricta de la ley. Hay interpretaciones, doctora. No, para la evidentemente ley. que hay interpretaciones, pero me permite... permítame también, dialoguemos como usted habla. Sí, pero Digo, si me permite cerrar la idea. Le permito, por se ha mencionado aquí que habría un cambio político. Yo creo que estamos rescatando el Estado de Derecho. Durante esta década, justamente lo que embanderados en la protección de los derechos humanos, lo que se ha hecho es desconocer derechos humanos. A ver. Y los derechos humanos vienen de la dignidad del hombre, dignidad que compartimos todos, independientemente de las acciones. ¿Y su padre por qué está preso? Mi padre porque ha sido imputado. Mi padre fue, yo le voy a tratar de ser lo más sintética posible. Porque tiene una condena de 25 años. Exactamente, y otra condena de 22 años. Es la condena máxima, ¿no? Es la máxima en cuanto a penas temporales. Mi padre fue llamado a indagatoria en el año 87, cuando se iniciaron estas causas. Y en el año 87, después de prestar una larga declaración indagatoria, se dictó lo que se denomina falta de mérito. 20 años después, luego se sanciona la ley de obediencia debida, esto llega a la Corte Suprema, que declara la constitucionalidad, y 20 años después un juez de primera instancia decide anular ese fallo, un fallo firme de la Corte Suprema. Y hoy está condenado mi padre a 25 años de prisión por lo mismo que le fue dictado 20 años antes, una falta de mérito. Falta de mérito significa que no había elementos de juicio siquiera para procesarlo. ¿Y por qué motivo está preso? Está condenado por delitos denominados de lesa humanidad, privación de libertad, tormentos, etcétera, etcétera. Por favor, No, lo que pasa es que son distintos los casos. En general Olea al caso de Ibarzábal. Estamos hablando de una víctima y acá estamos hablando de un victimario, probado por la misma justicia que está defendiendo la doctora. Creo que son dos casos diferentes. Lo de Ibarzábal es una tortura, pesadilla, asesinato horrible, con secuestro, todo incluido. Sí, tenemos la foto. ¿Lo puedes sintetizar a lo de tu padre, Silvia? ¿Querés que cuente algo? Sí, brevemente la historia. Bueno, no, mi padre en el año 74 se atacó una unidad militar donde se llevan secuestrado a mi papá, pero aparte hay muchos muertos, matan a un coronel, matan a la señora de él, matan a un soldado para ingresar a la unidad y bueno, cantidad de heridos.
lo tienen secuestrado, perdón que hable rápido, pero Sí, es por el tiempo. 300 días, piden canje por él, no quieren dinero, quieren canje por Otros prisioneros. combatientes que estaban detenidos legalmente. Y bueno, después de 300 días lo matan en un control de ruta. Él estaba en una jaula, vivía, ¿no? Perdón. Él estaba en los pozos que en general Sí, se porque conocen. mostraste una foto una vez, a ver si y la- estuvo si después 2 la o tenemos. 3 meses Sí. en unos jaulones donde que compartían con 2 o 3 personas más 2 o 3 meses. Y no estaba en los pozos que están debajo de los sótanos o subsuelos. Sí. Anguita, ¿cómo vamos a hacer para empezar a construir y a cerrar esta herida y cómo va a contribuir la justicia, ¿no? Y si con estos fallos ayuda Bueno, o no. A mí me parece que hay dos planos. Uno, me parece que la Argentina ha avanzado en términos políticos y jurídicos de una manera extraordinaria. En otros países no se ha logrado que sea la justicia natural la que se ocupe de este tipo de delitos. No han sido tribunales extraordinarios. Y esto me parece que es un gran avance, por más que, por supuesto, haya distintas visiones respecto al rol que jugaron los jueces ahora, pero también del rol que jugaron durante la época de la dictadura. Me parece que en ese sentido hemos logrado grandísimos avances. Ahora, en el plano humano, quedan grandísimas diferencias. Es decir, yo creo que el hecho de que podamos discutir sobre el Estado de Derecho y estar por fuera de las pasiones que tenemos respecto de esa época nos ayuda mucho. Con Silvia nos hemos cruzado acá y yo debo decirte, Silvia, respeto muchísimo lo que pasó. Yo formaba parte de la organización Sí, lo sé. que detuvo y asesinó a tu padre. Yo nunca lo digo, quizás no te lo dije. Años después a mi madre la secuestraron cuando yo estaba preso. Yo no tengo ni los restos de mi madre. Yo no puedo mostrar las fotos de mi madre porque no sé dónde está. Y esto no me da ningún derecho a la revancha ni a faltarle respeto a las víctimas o a los familiares de las víctimas. Entonces, en este plano, me parece que la convivencia es lo que nos permite avanzar. Sinceramente, el llamado a reconciliación extemporáneo, forzado, por parte de un episcopado que tiene que dar cuentas de lo que hizo esos años, no nos ayuda. Y sinceramente creo que no les ayuda a ustedes, Silvia, ni nos ayuda a quienes fuimos protagonistas, pero también víctimas. Entonces me parece que la Iglesia tendría que tener un poco más de sensibilidad, dar a conocer los documentos que tiene que desclasificar e instar a quienes tuvieron responsabilidades militares a que den a conocer los documentos para que sepamos dónde están los desaparecidos. Sí, por favor. Sí. No, yo no creo que haya que cerrar ninguna grieta. Es como pedirle a los judíos que vayan a hacerse amigos de los nazis o a los armenios con aquellos que los persiguieron y mataron. En consecuencia, repito, los delitos de lesa humanidad, a mi juicio, son imprescriptibles y yo los voy a guardar en mi memoria hasta el día que me muera. No, pero en eso coincidimos, pero ¿cómo seguimos adelante? Que queden presos y que una sean herida condenados los que tan- estén todavía bajo proceso. No digo esto después de las palabras de Anguita que estuvo del otro lado, Sí, yo respeto. y todo el tiempo tiende puentes para poder continuar, para poder seguir, porque si no es imposible seguir avanzando. Hay que por favor. preparar la Sí. grieta. Ajá. Si no quedamos estancados, quedamos todos en el pasado y no es así. Sin olvidar, obviamente. Claro, ¿no? olvidar no. Ajá. Pero seguir adelante. Hablaron acá de Alemania. Alemania no hubiera podido seguir adelante y hoy no sería el país que es. Hubo todo un proceso de toda una sociedad que tuvo que sacar todo eso a la luz, exponerlo con una crueldad, estoy diciendo, a los chicos de los primeros grados, en el colegio se les mostraba los campos de concentración y luego tenían que volver, yo hablo de esto con conocimiento, tenían que volver y el papá o la madre habían estado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que son procesos dolorosos, son heridas terribles, pero si no se ponen, no se discuten, no se hablan, no nos miramos, no salimos nunca. Yo entiendo todo y comparto, pero eso no implica generar una idea de liberación masiva. Nadie está hablando de eso. Por eso digo, no estoy hablando de ¿sabes por qué? justicia. Porque me gustaría que mantengamos la coherencia con algo. Estamos todos de acuerdo que lo del 2x1 a Grassi era brutal, estaba mal, que le bajaron la condena a un violador, ¿te acordás? A todos nos pedófilo, molestó. un abusador. Un pedófilo, lo peor, lacra, ¿cómo le van a hacer el 2x1 a Grassi? También estábamos de acuerdo cuando dijimos basta de
salidas transitorias para violaciones, torturas seguidas de muerte, lo que se votó el otro día en el Senado, que nos parecía bien. Bueno, me parece que lo mismo debería correr para delitos de lesa humanidad. Sí, pero hay un punto acá, Johnny. Sí. No se trata acá de leyes, se trata de interpretarla, y ese es el peligro. Claro. Bien planteó Anguita el tema de las dos leyes coexistentes, que es el sustrato del voto de Lorenzetti. Lo que dice Lorenzetti es, no hay ley penal... De Maqueda, digamos que fueron dos. Sí, pero dice, pero Lorenzetti es el que opina en esto y dice, no hay dos leyes iguales, hay dos leyes que coexisten, no hay una más benigna que la otra, se aplican las dos. Todas las discusiones que tenemos son sobre si la ley es justa o no. La ley que deja a los violadores y a los asesinos adentro, la que es imprescriptible, es correcta. El tema es que en el juzgamiento hay cláusula de procedimiento que equipara a la gente. Ahora, vos dijiste algo muy grave, y es cierto lo que dijiste, eso que vos olfateás con el olfato del tipo del pibe del interior de la provincia de Buenos Aires. Desde que empezó este gobierno, 400 tipos que no tenían prisión domiciliaria y eran condenados de lesa humanidad fueron a parar a la casa. Vos no te diste cuenta, te pasó por abajo de las piernas, pero vos lo olfateás. Olfateás que el viento sopra para el otro lado. Este fallo lo que muestra es cristaliza algo que nos está pasando. Pero eso lo vemos, eso no hay que olfatearlo, eso lo vemos y lo hemos dicho acá. No, pero digo 400. Yo puedo coincidir con lo que dice Mauricio, singular a dudas, pero lo que quiero decir es que me parece que este es un fallo de un caso específico que decidió la Corte, pero que no hace sentencia para todos los casos de los que están dentro de la cárcel hoy. Lo van a pedir y se analizará cada uno de ellos. Sí, doctor. Sí, no, y puede cambiar la doctrina de la Corte. Marca una doctrina que será aplicable a todos los casos similares. Y, a ver, no hay duda que los cambios políticos han influido en las decisiones judiciales. Algo que debería ser desterrado. Pero ha influido desde hace más de una década. Es verdad también. Entonces, yo creo que justamente lo que este fallo está marcando es el rescate del derecho sin la ideologización, sin la política de por medio. Acá lo que se está aplicando es el derecho puro, sin distinguir, sin analizar si se trata de un imputado de delito de lesa humanidad. Pero no es el derecho puro. Usted sabe como abogada, lo dijeron acá, que las leyes se interpretan de acuerdo a los jueces que la aplican. Entonces, si los tiempos políticos han cambiado y usted coincide, nosotros debemos poner una luz amarilla así de grande y decirle al gobierno que si justamente hoy el secretario de Derechos Humanos, Claudio Bruch, se abrió con validar el fallo de la justicia, diciendo que el gobierno considera que si la justicia de este modo así él cree que debe ser, ellos lo acatan, la verdad que es preocupante, porque las políticas de derechos humanos deben trascender a todos los gobiernos, sea kirchnerista, sea macrista, venga después el Frente Renovador, quien sea gobernar este país. Las políticas de derechos humanos deben trascender a los gobiernos y todos debemos defenderlas. Y si hay fallos de la justicia, por más que tengan juridicidad, que van en contra de eso que todos consensuamos, que es el nunca más, la memoria, la verdad y la justicia, la verdad es que lo tenemos que señalar y me parece que el gobierno está dejando la puerta abierta. Que hoy se conoció justamente está muy interesante lo que dice Débora, pero hoy coincidentemente el gobierno difundió que Jimmy Carter había aceptado una condecoración del gobierno sobre su accionar por los desaparecidos que presionó la dictadura de Videla en 1977 cuando empezó toda la comisión. Pero una cosa, la justicia tiene una enorme deuda con todos estos juicios, hay que decirlo. A 2017, marzo, hay 1.044 detenidos. 43,58 están en el servicio penitenciario federal. O sea, es gente que no está resuelta la situación. Y un 49% con prisión domiciliaria. Creo que también en el juicio a aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad hay enormes injusticias. Y esto hay que decirlo. Esto agrieta a la sociedad. Hay un problema histórico en la sociedad de Argentina que pasa poco en las sociedades. Ahora, es esto cívico-militar. Sí, o sea, Anguita, vuelvo a vos. ¿Qué sentís con Silvia?
cuando la ves? Bueno, siento que somos parte de una tragedia, esta es la verdad. Para poder... y puedo ponerme en el lugar de ella y mirar con sus ojos. Porque me parece que si no logramos en esta sociedad mirar con los ojos de los otros, mal podemos defender quienes hemos luchado, porque yo la verdad que, digamos, llegué a la cárcel por haber luchado. Cometí delitos, entre comillas, siendo un joven que estaba convencido de que la transformación tenía que ser revolucionaria. No me importaban las leyes porque consideraba que para vencer la desigualdad había que violar las leyes. ¿Te arrepentís de algo? Pero pasan los años. ¿Te arrepentís de algo? Bueno, me duelen muchísimas cosas porque uno ha actuado y generó consecuencias en otras personas. Yo convencí gente para que luchara. El destino de esa gente en algunos casos fue la desaparición. Yo me siento responsable. Mi madre desapareció cuando yo estaba preso porque ella me visitaba y me acompañaba en la cárcel. Entonces, sus actos producen consecuencias y no podés dejar de mirar, no solamente por los ojos de las personas que vos quisiste y amaste, sino también por otros que sufrieron. Entonces me parece que en el terreno humano necesitamos esos vínculos. Ahora, como uno es muy subjetivo, tiene que trascender, y las personas que resuelvan estas cosas, aunque haya controversia jurídica y hay interpretación y gran subjetividad en la justicia, es mejor que lo resuelvan jueces a que lo hagamos tribalmente. Porque yo te digo una cosa, yo soy un tipo pacífico, ahora me escarbás y no lo soy. ¿Cómo? Me escarbás y no soy un tipo pacífico. Uno es la memoria de lo que fue. Si no te autoanalizás o no te analizás, pensás que ahora sos Heidi y no lo sos. Y esta sociedad, cuanto más desigualdad tenga, más busca su memoria. Igual le iría bajar un mensaje, igual le iría bajar un mensaje que podemos evolucionar. Por eso te digo. De pacífico. Entonces, sí. Por eso seamos conscientes. Por eso te preguntaba de que cómo convivimos. Nos rascamos un poco, claro. Y somos una sociedad muy peligrosa. Hagamos esfuerzos por mantener esto. Igual ¿no te parece que las nuevas generaciones de alguna manera enterramos en un pasado muy doloroso algunas cuestiones y cosas que nunca más van a volver? Mira, me parece... A ver, ¿quién dijo que no? Y le quería preguntar, porque el otro día en el acto... Yo creo que hay cosas que decimos basta. Yo creo que la gran mayoría sí, coincido con vos, la gran mayoría de las nuevas generaciones, sobre todo las nacidas en democracia, no concebimos a la violencia como forma de acción política. Las cosas, claro. Pero el otro día, el 24 de marzo, en el acto, hubo una reivindicación a la violencia. Cuando se leía el documento, se reivindicó FARC, Montonero. Aislémoslos. Son minoría en la sociedad. Son pocos. La mayoría quiere democracia. Le quería preguntar a Entonces, Eduardo. aislémoslos. Le quería preguntar a Eduardo, ¿qué pensás de esa reivindicación que se hizo el otro día? Mira, si vos agarrás el texto, formalmente no fue una reivindicación, fue un dato informativo. Leído en porque dice a nuestros padres, hermanos, que fueron miembros y nombra las organizaciones. En el contexto que se leyó, entiendo que el mensaje era tratar de reivindicar. Me parece que no era el momento adecuado, porque yo creo que el 24, si yo hubiera participado, cosa que obviamente no participé, ni me interesa ser parte de eso, pero entiendo que quienes están ahí están con un sentimiento de reivindicación, no de revancha. Entonces, me parece que simplemente el hecho de buscar el fantasma de reivindicar la identidad que tuvieron los desaparecidos. No, bueno, primero quiero que sepas que por supuesto me solidarizo con la pérdida de tu mamá, pero decirte honestamente que me hubiera gustado que me digas que te arrepentías quizás por el daño causado, ¿no? Yo comprendo que todos han estado convencidos en la época del 70, que eran los apasionamientos de aquella época. Yo lo comprendo a eso. Ahora, a 50 años de estos conflictos y a 40 de la finalización, todavía estamos detenidos en el pasado. No tenemos presente ni futuro con respecto a esto. Entonces, me parece que sería importante que todos trabajemos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vos lo dijiste, somos protagonistas de la misma época, desde un lugar distinto, incluso con un denominador común. Vos perdiste tu mamá, yo perdí mi papá, de las formas más espantosas. ¿Qué hacemos con esto? Por favor,
tratemos de mirar para adelante, pero trabajemos juntos, Anguita. Yo la verdad que te lo propongo. Trabajemos por esto, por mirar para adelante, por dejarle a nuestros hijos un mensaje común. Exactamente. Un mensaje común. Yo creo que lo que puede unir es un mensaje común. Los que vivimos los 70 creo que tenemos todos que repudiar, más que repudiar, porque repudiar suena muy bonito, el rechazo profundo a la violencia, sea cual fuera. Y eso es lo que nos tiene que unir, porque lo que caracterizó los 70 fue la violencia, de todo tipo. Y era hasta una herramienta. Hoy, por suerte, no se concibe de esa manera. Siempre hay grupos que piensan que la violencia es un camino de cualquier... Sí. Pero creo que lo que nos tiene que unir, y lo único que nos puede unir, es el rechazo a la violencia. Sí, por favor. No, yo creo que mientras no haya un verdadero arrepentimiento de quienes fueron de un lado y del otro los responsables de la gran tragedia de los 70, va a ser muy difícil que esos sectores logren liberarse de ese pasado. De todas maneras, creo que la mayoría de la sociedad argentina, las nuevas generaciones, lo han superado. Nadie hoy reivindica la violencia, excepto lo que pasó el 24 de marzo. Y además quiero agregar, porque lo he escuchado allí, que esto no tiene nada que ver con los indultos de Menem. Es una decisión de la Corte Suprema de Justicia con la cual podés coincidir o no, pero no tiene nada que ver institucionalmente con los indultos que dictó Menem. Chiche, por favor. ¿Qué pasa? Que hay tres instancias de discusión. Los protagonistas, que pueden ser Silvia y Anguita, la justicia, que obviamente es una parte... Pero después la sociedad no terminó de digerir esta historia. No lo terminó de digerir y todavía no evalúa los culpables y los inocentes. Para una gran parte de la sociedad, los que están encarcelados y condenados por delito de lesa humanidad son en realidad héroes que vencieron el terrorismo, ¿sí? Y por el otro lado están los que piensan que Firmenich tendría que estar también condenado por delito de lesa humanidad. No estoy hablando de todo. Gorriarán Merlo, por ejemplo, lo que dice Anguita, Gorriarán Merlo en su memoria, se arrepiente de haber matado al capitán Viola, a la chiquita que mataron del capitán Viola. O sea, hizo un arrepentimiento. De todo. El libro de Gorriarán Merlo es muy interesante en ese sentido. Esa es una contribución concreta. Digo, me parece que... ¿Qué pasa con Firmenich en este momento? Sí, yo creo que mira, Firmenich vive en Barcelona desde hace muchísimos años, trabaja en una editorial, tiene una vida normal. Ahora, evidentemente, él no puede volver a la Argentina porque es una persona que no ha logrado convivir aquí. Sin embargo, Roberto Perdía, que fue otro de los que estaba con él, vive en un departamento muy sencillo, vive con su esposo de toda la vida. Es decir, que la sociedad ha focalizado en algunas personas y no ha generalizado. Yo te digo una cosa, a mí alguna vez por la calle me paran y me gritan asesino. Y te digo, más de una vez estoy en situaciones de violencia verbal, porque no me gusta que me pasen por encima, pero también me pongo en el lugar de mucha gente, porque leo los tweets y digo, claro, sí, escúchame, del barra brava al tipo que te para por la calle y te grita por cualquier cosa, te indica de una sociedad que todavía tiene un grado de violencia altísimo. Entonces, uno también tiene que actuar con cierta Vos cumpliste psicología. una pena, de hecho, lo contaste. Sí, yo cumplí una pena extensísima. Y fui juzgado por un código penal, y no te puedo decir bien o mal, porque yo participé de la toma de un cuartel, estuvimos ahí toda la noche. Es decir, Ahora, no te voy a decir, Eduardo, no hice lo que hice. Firmenich tiene que rendir cuentas de sus reuniones con Macera en París, ¿eh? Claro. Y de la muerte de Elena Holmes. Cosas, tiene que De la muerte del general Actis, de los indultos. De la muerte del general Actis. Exactamente. Sí. No, digo, desgraciadamente vamos y volvemos de la historia y seguimos revolviendo el mismo guiso. Yo estoy conmovido de las cosas que acabamos de escuchar, son cosas muy serias, muy pesadas. Imagino a la familia que están con el tenedor en la mano escuchando estas historias terribles de las que seguramente muchos fueron protagonistas. Me parece que es muy serio. Lamento mucho que la justicia también tenga este péndulo que nos hace muy mal, que una persona pueda ser dictada falta de mérito, después condenada, después sacada, después puesta, y que la ley va para acá y va para allá, y según cómo viene el gobierno. Me parece que eso es negativo. No estoy contento con lo que pasó hoy, me parece que no ayuda. Ni siquiera me detengo mucho en el contenido, creo que es un mensaje que no
que nos sirve. Me parece que la justicia debería ser, coincido con Eduardo, aquello en lo que todos descansamos. Por eso cada vez se hace más grande el juicio a las juntas, ¿no? De una justicia realmente independiente que condenó, absolvió también, fijó penas, aceptó casos, rechazó otros. Y con el poder que tenían los militares aún. Bueno, ni hablar. O sea que, pero justamente la justicia pudo estar por encima de la política. Sí. Todos sabemos que Alfonsín no gobernaba ese tribunal, todos los que estamos ahí, que ha hecho alguna sugerencia en algún momento, che, fíjense, y no pasó nada. Doctora. Sí. ¿Cómo cree que va a continuar todo esto? ¿Cree que es pendular, como decían recién acá los compañeros? Si me dejo llevar por lo que ha pasado hasta la fecha, sí ha sido pendular. Esto de un hombre que 20 años atrás le es dictado una falta de mérito porque no hay elementos para, y después es condenado 20 años después a 25 años de prisión, es pendular. Si entendemos que durante todos estos 10 años la Corte Suprema de Justicia no abrió un solo recurso de las defensas, que por primera vez después de una década nos encontramos con una corte que abre un recurso, lo trata y reconoce un derecho de un imputado, es pendular. Ahora, yo la veo a Silvia y lo veo a Anguita y digo, ¿cómo todos perdimos, ¿no? ¿Cómo perdimos como nación, locura, como país? ¿Qué locura? ¿En qué momento todo se puede...? Los que no la vivimos, obviamente, ¿no? Pero que vemos acá el resultado. Y digo, ¿por qué nos tuvo que pasar lo que pasó, vos ¿no? Recién preguntaste, hablando con Eduardo, que para mí fue un momento muy interesante, muy impactante también. Hablaste de la cuestión generacional, ¿no? Que quizás, también hacía referencia a John y los nacidos en democracia tengan otra idea respecto de la reconciliación. Pero a mí me impactó muchísimo lo que dijo recién Eduardo, y que me parece muy interesante para ponerlo también en el análisis, que él dijo algo así, textual: yo soy la memoria de lo que fui. Yo soy la memoria de lo que fui, es decir, yo hoy trato de buscar un camino de armonía y de paz, pero yo también tengo en mi memoria aquello que fui, que fue en aquel momento una persona violenta, que eligió la violencia como camino. Y para trabajar, ¿no? Con esa ira, con ese sentimiento que en algún momento Yo te voy a decir algo que a mí me ayudó guiaba, muchísimo. ¿no? La convicción, yo te digo, cuando yo salí de la cárcel, la conocí a Graciela Fernández Mejía, su marido, conocí a Nora Cortiñas, conocí a Tati Almeida, y para mí era el mensaje de Graciela es... Y te digo la verdad, la idea de revancha, si no hubiera habido referentes en el campo de las madres de Plaza de Mayo, la idea de revancha yo la tenía guardada. Y la verdad que la idea de ponerme a estudiar, a trabajar y de decir, bueno, apostemos a la democracia, era decir, bueno, dejamos... El adiós a las armas de Hemingway. Esa saga de cuentos extraordinarios de un tipo que, siendo él un observador, dijo, bueno, aquí hay que terminar en determinado momento. Y te voy a decir algo, cuando uno se encuentra con personas de la Argentina o de otros lugares que han participado de luchas, de un lugar o del otro, pero que han participado de la violencia, vos te das cuenta que hay un determinado momento en el cual necesitas transmitir paz. A lo mejor no la tenés enteramente, y transmitiendo esa paz también te autoconvences. Claro. Porque tenés que dejarle a los otros la idea de que luchar por la dignidad es bueno, pero que los límites hay que tratar de no traspasarlos, porque convierten a un país en una tragedia, y esto lo vivimos. Pero aparte, yo, como decía recién, los veo a los dos. Ella cuenta, yo perdí a mi padre en una jaula y vos perdiste a tu madre que no sabes aún dónde está. Mira, yo le quiero decir algo a Silvia que decía, y te voy a ser completamente honesto. Vos decías, me hubiera gustado escucharte hablando de arrepentimiento. Si yo hoy, a mis casi 64 años, te dijera que estoy arrepentido, sería un hipócrita. Sinceramente no estoy en condiciones de eso, porque pongo en la balanza la falta de información de una sociedad que todavía, como lo del fiscal que hablamos hoy, maneja altísimos estándares de impunidad. Sinceramente, la palabra arrepentimiento la tengo demasiado arriba para decir, ¿de qué me voy a arrepentir si todavía hay tantos planes secretos? Pero entendeme, es un conflicto humano. Me encantaría que hubiera una mesa en la cual se tiran todas las verdades, lo de Firmenich, pero los 300 chicos que tienen identidad fraguada, los restos de nuestros desaparecidos, que no tengan que andar los antropólogos forenses por todo. Me gustaría todo eso, y el resto de odios que me quedan, seguramente en esa mesa
podríamos compensarlos. No te digo evitar. Y sinceramente, hoy, Argentina 2017, con una sociedad tan desigual, con una herencia económica que dejó la dictadura y todos estos baches, sinceramente la palabra arrepentimiento me queda grande y lo lamento, Silvia. Está bien, está bien. La verdad que me relaciones un tema económico con esto que estamos hablando de derechos humanos, no puedo comprenderlo. No voy a exigirte que te arrepientas, eso es una cosa que se siente. Por eso te dije, todos estaban convencidos de un lado y del otro. Pero arrepentimiento por el dolor causado, Silvia, ¿comprendés lo que te quiero decir? Y buscar los puntos en común después de lo que te acaba de decir. No, a mí me sorprendió que me relacione con un tema económico. No, pero los puntos en común. Los puntos en común que puedo tener con él es que él perdió a su mamá en el contexto de la misma violencia, ¿no? A eso me refiero, del dolor, la misma violencia. Él no pudo enterrar, dicho vulgarmente, a su mamá, yo sí lo pude hacer con mi padre. Como nuestro caso, vos sabés, hay cantidad. Y a mí me preocupa, porque 2 veces le escuché a Débora con la preocupación que vos decías, que hay que poner atención sobre el tema de los derechos humanos. Débora, que no hayas pensado que a lo mejor nosotros también tenemos derechos humanos. Por supuesto, pero hoy la discusión era otra. Nosotros acá los hemos escuchado muchas veces y convalidamos la idea de que, por ejemplo, en el caso de tu padre, necesita justicia y que los líderes de las cúpulas que eligieron la violencia debieron haber sido juzgados como corresponde también. Eso lo dijimos. Lo que pasa es que hoy es un día muy particular porque desde hace tiempo se está discutiendo si el gobierno de Mauricio Macri va a convalidar las políticas de derechos humanos que desde el juicio de las juntas que bien mencionaba recién Claudio, todos los argentinos hemos entendido que fue muy necesario e histórico haberlo podido hacer y que hoy haya un fallo de la Corte que parezca un retroceso en ese sentido y que el gobierno no muestre voluntad o vocación de contradecirlo o de no convalidar esas políticas de derechos humanos que trascienden a cualquier situación partidaria, no importa si sos kirchnerista, macrista, lo que fuere, las políticas de derechos humanos deben tener continuidad en el tiempo. Entonces me parece que era un día para poner ese foco de atención y explicar también cuál es el contenido político de este fallo, ¿no? Sí, la política de derechos humanos, insisto, que los derechos humanos tienen que ver con la dignidad humana que compartimos todos. Entonces, derechos humanos tenemos todos. Las víctimas, los imputados, todos tenemos derechos humanos. Y quería completar esto que me preguntaba hace un instante sobre esta sistema pendular que advertimos en el Poder Judicial. Justamente fallos como estos, donde se restringen a la aplicación del derecho y los principios básicos del derecho, del sistema jurídico, son los que van a permitir que esos péndulos dependientes de la política dejen de existir. La obediencia debida y el punto final, ¿a usted qué le parecieron? Que también fueron decisiones de la justicia y de la política. Se trata de 2 leyes que fueron promovidas por el Poder Ejecutivo, sancionadas por el Poder Legislativo, representantes de toda la población, y declarada su constitucionalidad reiteradamente por el máximo tribunal de la Nación. Bueno, ahí está la diferencia, la discrepancia, porque muchos creemos que esas leyes fueron leyes de impunidad. Digo, yo no sé si soy el único, creo que de acá los que he escuchado a Débora es con quien más comparto. Yo tengo un dolor y una tristeza enorme. Respeto muchísimo la historia de Anguita, es una historia muy fuerte la de haber perdido los seres tan queridos, pero hoy es un día muy triste para los argentinos, porque se está beneficiando con un 2x1 a genocidas, a torturadores, apropiadores. Estamos hablando de algo tremendo. Están beneficiando y estamos escuchando el mismo discurso que en los 90 escuchamos en épocas del indulto y de los beneficios hacia los militares. Entonces, estos nuevos vientos de los cuales hablamos, este sentido hacia donde se transita, es más que alarmante y para quienes no solamente nos jactamos, digo, si solamente va a quedar en un acto el 24 de marzo y levantar la bandera de memoria, verdad y justicia, si solamente va a ser una bandera, entonces estamos fritos. Porque hoy nos está respetando todo eso que después nos llenamos la boca. Yo no me incluyo porque no lo haga, sino porque después tenemos que escuchar en todos lados que
que de alguna manera apoyamos y creemos en eso. Hoy estamos yendo en contra de eso. Y este gobierno lo está permitiendo. Lo está permitiendo con los 2 jueces que se sumaron. Porque 2 de los 3 votos fueron de Rosenkrantz y de Rosati, de esta nueva Corte Suprema. Entonces, es un día preocupante. A mí, los derechos, si están bien, están mal. La sensación en la gente en general es de bronca. No, pero una cosa, Santi. Una cosa. Díganlo como quieran, cuéntenla como quieran. Es una vergüenza lo que ha sucedido. Estoy totalmente en desacuerdo con el 2x1 en todo. Con Grassi y con los genocidas. Ese mensajito ahí en el medio, hay que ser terminante. Mensajitos en el medio no. Repudio total. Pero dijo Clara algo muy bueno. Repudio total y estamos en desacuerdo. Yo creo que es un país pero hay que ser pero desde todos los casos, porque durante muchísimo tiempo acá hicieron un incumplimiento absoluto de las sentencias y lo aplaudían todos, los violadores, los asesinos, Mancheri, en el futuro Baez, en el futuro todos los que vayan presos, condenas y cumplimientos. Todos. Los militares, todos. Pero perdón, una sola cosa. Dijo algo interesante Clara, porque si no mezclamos todos y estamos en esta adolescencia, que si Rosati pertenece al kirchnerismo, que si lo adoptó Macri, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No es el indulto de Carlos Menem, porque si no empezamos a mezclar... Bueno, pero es un fallo de la Corte de Justicia jurídica. Bueno, es mucho más complejo de lo que lo estamos tratando acá. Pero por supuesto. Lorenzetti y Maqueda es la continuidad de una idea que tuvieron. Bueno, perfecto, pero en la Corte. Lo pone el ex-kirchnerista. Bueno, obvio. Porque hace un voto en... A ver, ya se pasó, pero la verdad es que analizar aquellos años de violencia... No todos estábamos involucrados con la violencia. Había una sociedad que no admitía que la violencia fuera la solución de los conflictos. ¿Usted dónde estaba en ese momento? Yo era radical. O sea que siempre estuve en contra de la violencia como instrumento de resolución de los conflictos. Y además creo que no se ha reivindicado adecuadamente el esfuerzo que ha hecho la Argentina en democracia y sobre todo desde Alfonsín para adelante acerca de precisamente reconocer no solo la vigencia de los derechos humanos, sino investigar y sancionar a quienes fueron responsables de esas violaciones. Sí. Y me parece que dos eso hay que hacerlo. Primero, lo de Anguita. Lo de Anguita es muy interesante porque él dice, si me escarbás debajo hay violencia. Ojo, del otro lado, por así decirlo, no pasa lo mismo. Hay violencia, pero nadie la reconoce. Ese esfuerzo que él hace todos los días para poder ser un tipo mejor, muchos no la tienen. Ahora, el planteo grave de este fallo es esto, y yo tengo ese dilema desde hace mucho tiempo. Videla muere sentado en un inodoro después de 3 días de sangrar sin que nadie lo vaya a ver. Llama y nadie lo va a ver. Muere como un perro. ¿Se merecía Videla morir como un perro? Seguramente, si me lo preguntás fuera del derecho, yo pienso que sí. Estoy complacido de que haya muerto así, semejante basura. Desde el derecho, él debiera haber sido asistido y no debiera haber muerto y quedado tirado en un inodoro durante 3 días. Esta es la verdad. A ver, Chiche, yo disiento con esa posición. Cada uno, digamos, tiene sus argumentos. Yo creo que, insisto, la sociedad no terminó de digerir esta historia. Esta cosa de que las nuevas generaciones piensan, tampoco este país es un país de pendex, digo, este es un país de gente que tiene 50, 60, que conoció la época, que, digamos, después de todo lo que pasó, Eduardo tiene 64 años, o sea que pensá que pasó tanto tiempo y eran muy chicos todos. O sea, no es que hay que terminar, que ahora con las nuevas generaciones se termine esta historia. Esta historia hay que discutirla. Hay esa violencia que vos decís que está sumergida, está realmente sumergida. Hay gente que no se banca todavía que exista este tema de los derechos humanos. La sociedad no lo hizo. Cuando vos conocés cómo funciona la sociedad alemana, cuando determinó delito de lesa humanidad y cuando realmente hicieron la condena a los que participaron en el tribunal de Nuremberg, eso fue un modelo de cómo la sociedad encaró una limpieza final de toda esta historia. Le llevó 50 años, porque todavía tuvieron que hacer el Museo del Holocausto, el famoso monumento en Berlín. Digo, todavía tienen que dar pruebas de todo eso. Yo creo que la sociedad argentina no lo asumió todavía. Gracias por haber venido, Sí, muchas todavía gracias. Hay países, también hay países en que han logrado esa reconciliación, si no, basta recordar a España. Sudáfrica. España ahora renace de nuevo, de la basta guerra recordar civil, a por Dios. Mandela, yo creo que hay igual hay una diferencia. Muchas gracias por haber estado.